Bueno, buenas tardes. El tema que vamos a tocar a continuación es el de síndrome de aspiración de meconio. El síndrome de aspiración de meconio es una patología de real importancia y realmente una emergencia en el periodo neonatal. A pesar de los últimos avances en el diagnóstico y terapéutica de esta patología, aún sigue cobrando muchas víctimas en los recién nacidos, sigue teniendo una alta mortalidad. Una vez que el recién nacido llega a tener una hipertensión pulmonar establecida, es muy difícil para nosotros en nuestro medio, sobre todo, aplicar todos los recursos que actualmente se usan, llámese ventilación de alta frecuencia, sildenafilo endovenoso, ECMO, por ejemplo, ¿no? Muchas veces estos pacientes en nuestro medio, con todos los recursos que tenemos, finalmente fallecen, porque es esa, la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, a causa de una vasoconstricción severa de los vasos pulmonares a raíz de este síndrome de aspiración meconial, lo que finalmente provoca la muerte en esos recién nacidos, ¿no? Esa radiografía es una radiografía clásica de un neonato como vemos acá, los infiltrados algodonosos bilaterales, que aspiración masiva de meconio en este recién nacido. ¿Cómo se define? Es el distrés respiratorio que se presenta en el neonato, cuyo líquido amniótico teñido con meconio y que no puede explicarse por otra causa. Está presente, según estudios epidemiológicos, hasta en el 15% de partos, ya sea parto vaginal o parto vía cesárea. En la mitad de estos casos se aspira meconio de la vía aérea superior. Sobre el 2% presenta meconio espeso en la vía aérea y de ellos el 9% llega a desarrollar el síndrome de aspiración. La incidencia actual, esta literatura americana, es de 1 a 5%. La mortalidad, esto es lo que les decía, en casos graves aún es alta, hasta un 40%, ¿no? Si bien es cierto, de los niños que nacen con meconio, solamente una gran minoría son los que hacen aspiración. De esos que hacen aspiración, aún casi la mitad se van a morir. En Estados Unidos, en un estudio multicéntrico entre los años 97 y 2007, de más de 160.000 recién nacidos, el 1.8% tuvo síndrome de aspiración. Ya en un centro terciario, con más cuidados, entre los años 94 y 98, en más de 20.000 recién nacidos, el 9,2% presentó líquido amniótico teñido de meconio y solamente el 0,1% de estos presentaron SAM. Esto refleja que el establecer cuidados, el establecer prevención, mecanismos de prevención y mecanismos tempranos y oportunos de terapia en un niño con síndrome de aspiración meconial, puede favorecer la disminución de la incidencia de la mortalidad por un SAM. El líquido amniótico meconial varía según la edad gestacional. Después de las 31 semanas, la incidencia aumenta. Nótese que el hecho de que un recién nacido sea prematuro no lo salva de que tenga un síndrome de aspiración meconial. Un pretérmino hay una incidencia de 5.1%, en un término de 16.5% y en un postérmino 27.1%. Postérmino es aquel recién nacido que tiene más de 42 semanas de edad gestacional. Entonces, actualmente, una de las indicaciones para evitar que un recién nacido tenga síndrome de aspiración meconial es no llevar la gestación más allá de las 41 semanas. O sea, aquellos embarazos en vías de prolongación, llámese más allá de 40 o 41 semanas, ya hay que pensar en inducir el parto o terminarlo vía cesárea para evitar la incidencia del síndrome de aspiración meconial. Entre los factores predictores de líquido amniótico meconial está edad avanzada, raza negra o subasiática y parto podálico vía vaginal. En un estudio prospectivo de más de 1.000 recién nacidos, se evidenció una disminución del síndrome de aspiración de 5.8 a 1.5% entre los años 90 y 98. ¿Por qué? Porque se disminuyeron los partos de más de 41 semanas, en un 42 a 28%. También se estuvo relacionado esta disminución de la incidencia de SAM al uso de aminoinfusión y al diagnóstico de monitoreos anormales en el trabajo preparto y al uso de cesárea también. Entonces la disminución de SAM, este es otro trabajo en el cual se observó una incidencia entre los años 95 a 2002, es una incidencia baja de 0,35 por 1.000 nacidos vivos. Se vio que
esta baja incidencia estaba asociada a que habían menos partos de más de 41 semanas de gestación y menos Apgar menor de 7 al minuto. Como veremos también en la fisiopatología, una de las causas de síndrome de aspiración meconial es la depresión respiratoria y también la infección y la asfixia perinatal. Entonces, ¿qué es el meconio? ¿Qué es lo que aspira el recién nacido en sus vías respiratorias? Son una mezcla de células de la piel y del intestino, cabello, mucus gastrointestinal, material graso del vértice gaseoso, líquido amniótico y secreciones intestinales. Todo esto causa una reacción inflamatoria importante en las vías respiratorias. Esta inflamación después conduce a una vasoconstricción de los vasos pulmonares que si es sostenida y no la manejamos adecuadamente, el neonato tiene una alta probabilidad de fallecer. Entonces el meconio produce una respuesta inflamatoria y cardiovascular en el feto y en el recién nacido. El pasaje de meconio, aunque esto parezca mentira, ya ocurre desde el primer trimestre del embarazo, pero luego la defecación fecal va a disminuir después de las 16 semanas y es infrecuente ya a las 20 semanas. Por eso los prematuros, es muy difícil que tengan síndrome de aspiración meconial, pero tampoco están exentos. Es causado por un aumento de la peristalsis y una relajación del esfínter anal externo. ¿En base a qué? En base a una injuria externa, ¿no? Puede ser o una infección o una asfixia perinatal. ¿Cómo se aspira el recién nacido? ¿Cómo aspira esta mezcla de células, detritus, líquido amniótico meconial? Se puede aspirar con un jadeo fetal. Entonces, el recién nacido ya intraútero está respirando inadecuadamente o posparto en las respiraciones iniciales. Vemos, esto es un modelo animal, son cachorros. En la parte inferior vemos cómo al minuto de haber instilado el meconio con contraste, vemos cómo rápidamente pinta todas las secreciones, todas las vías respiratorias, incluso las superiores y las inferiores. Y vemos cómo después de unos pocos minutos este meconio se ha limpiado de las vías respiratorias superiores, pero permanece en las vías respiratorias inferiores. Es este meconio el que provoca la inflamación severa en las vías respiratorias. Entonces, decía, la mayoría de casos de SAN severo se asocian o se explican por una causa intrauterina, ya sea asfixia o ya sea infección. Entonces, un recién nacido, por ejemplo, un hijo de madre con coriamnionitis o una rotura prematura de membranas celulares prolongada, o un hijo de madre con infección de vías urinarias no tratada que nace con infección, puede intraútero, en base a esta injuria, tener una relajación del esfínter anal externo, es decir, defecar y teñir su líquido amniótico con meconio. Si en el posparto comienza a tener respiraciones inadecuadas, puede aspirar este meconio, ¿no? Eso se explicaría un recién nacido infectado. Y el recién nacido asfixiado por las mismas razones. Entonces, ¿cómo es que el SAM, o el síndrome de aspiración de meconio, provoca una enfermedad pulmonar? De tres formas: obstruye la vía aérea, atelectasias y un efecto de válvula, es decir, puede llegar a ser una hiperinsuflación. Inflamación. Esta inflamación es aparente 24 a 48 horas después de haber aspirado el líquido amniótico teñido de meconio. Lo que ocurre es una neumonitis inflamatoria y exudativa. Hay una disrupción epitelial, un exudado alveolar y necrosis celular. Aquí vemos cómo los macrófagos se están encargando de eliminar este líquido amniótico meconial. Eso también es importante saber. El meconio no se queda ahí por siempre. El organismo del recién nacido, el organismo inmune, los macrófagos, comienzan a eliminarlos 2 a 3 días después de la aspiración. Pero mientras esta eliminación por parte de los macrófagos se establece, nosotros, mientras tanto, tenemos que brindar el soporte vital al recién nacido, ventiloterapia, sedación, para evitar que se establezca la hipertensión pulmonar, repito, mientras actúa este mecanismo de defensa. Entonces, la enfermedad pulmonar también se puede explicar por una infección. El mucopolisacárido que está contenido en el meconio es un excelente medio de crecimiento para microorganismos, sobre todo gram negativos. El meconio también inhibe la fagocitosis. Entonces tenemos dos importantes mecanismos por los cuales el meconio es un excelente caldo de cultivo para sobreinfecciones bacterianas, sobre todo por gérmenes muy agresivos, los gram negativos. También
se inactiva el surfactante y asimismo hay una síntesis disminuida del mismo. Esto ha llevado a que una de las terapias actualmente sea colocar o administrar surfactante pulmonar a los recién nacidos con síndrome de aspiración meconial severa, sobre todo aquellos que estando en ventilación mecánica no mejoran. Esto se explica por un incremento de la tensión superficial, una disminución de la compliance, del volumen pulmonar y de la oxigenación. ¿Por qué hay hipoxemia en el recién nacido? La misma inactivación del surfactante, la misma disminución de síntesis de surfactante va a provocar una ventilación alveolar disminuida, un desbalance en la ventilación-perfusión, lo que va a conllevar a una vasoconstricción sostenida de los vasos pulmonares, llevando finalmente a una hipertensión pulmonar persistente, lo cual origina un shunt de derecha a izquierda. Lo característico son niños que comienzan a desaturar persistentemente. La saturación postductal permanentemente, a pesar de altas concentraciones de FiO2, siempre es un niño que desatura y es casi inmanejable cuando la hipertensión pulmonar ya se ha establecido. Entonces, hay dos formas. Las tres formas son la obstrucción de la vía aérea, la inflamación y la inactivación del surfactante. Ambas pueden provocar atelectasias, que también tienen una alteración en la ventilación-perfusión, lo que lleva finalmente a hipoxemia, acidosis e hipertensión pulmonar. Y la obstrucción de la vía aérea. ¿Cómo es esto? Las vías respiratorias del recién nacido tienen algo muy particular. Son de mayor diámetro en la inspiración y son de menor diámetro en la expiración. Lo que quiere decir que todo el meconio que entra es difícil de que salga. Entonces, y también el aire que entra es difícil que salga, lo que ocasiona, hay un efecto de válvula, lo cual también puede llevar a que el tórax se hiperinsufle y además puede haber ruptura, síndrome de escapes aéreos como neumotórax. Los hallazgos clínicos tenemos que siempre hay una historia de líquido amniótico meconial o hay evidencia de meconio en el examen físico. A veces recién nacido que nace con escaso líquido amniótico, pero el cordón está teñido bastante de meconio. Y un niño que nace deprimido y jadeando. Es un niño que probablemente se ha aspirado intraútero. ¿Por qué? Porque hay la evidencia de meconio en el muñón umbilical. La depresión al nacer ocurre hasta en el 33% de recién nacidos con líquido amniótico meconial, no en todos. Es más una enfermedad de post-maduros. Hallazgos pulmonares hay signos de dificultad respiratoria, taquipnia, cianosis, compliance pulmonar disminuida, uso de músculos accesorios tirajes, respiración abdominal, hay disociación tóraco-abdominal, quejido y aleteo nasal. Entonces, hay signos de distrés respiratorio y casi inmediatamente o inmediatamente después del nacimiento. El tórax, por este mecanismo de efecto de válvula, comienza a hiperinsuflarse. Son tórax en tonel, son bastante característicos de estos recién nacidos. A la auscultación hay rales gruesos, roncus. En el SAN severo, es el recién nacido que hiperinsufla demasiado el tórax, que acumula bastante aire, puede haber síndrome de escape aéreo, neumomediastino, neumotórax y riesgo de lo que no queremos, ¿no? Hipertensión pulmonar persistente. Puede haber afectarse también a raíz de la hipoxemia y de la asfixia consecuente a la hipoxemia, el sistema nervioso central. Puede haber convulsiones, daños también hematológicos a raíz de la asfixia, una coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, reflejada en oliguria, anuria, hipotensión, que esto como daño a nivel cardiovascular. Entonces son las consecuencias cardiovasculares de la asfixia, pulmonares, renales, para recalcar, ¿no? Hipoxemia cardiovascular, que lleva a hipertensión pulmonar o disfunción miocárdica, renales, necrosis tubular, y esto a nivel del centro central, una encefalopatía hipóxico-isquémica. Recordemos, ese síndrome está muy relacionado con la asfixia neonatal y con la encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con evidencia del líquido amniótico meconial. Muchas veces cuando estamos reanimando un recién nacido que nace con líquido amniótico verde, no es vigoroso y procedemos a la laringoscopía directa y aspiramos el meconio, muchas veces tenemos suerte y aspiramos el meconio cuando está en las vías aéreas, pero el recién nacido no llega a ser una clínica de SAM. El SAM ha sido leve, pero ha tenido SAM, porque nosotros hemos evidenciado el meconio en la tráquea, o sea, en la vía aérea respiratoria. Basta con que nosotros evidenciemos el líquido amniótico meconial en una vía respiratoria y la aspiremos, ya es diagnóstico de SAM. Tiene que haber también distrés respiratorio desde el nacimiento. En el caso que les hablaba anteriormente, puede ser un distrés respiratorio leve. Los hallazgos radiológicos son inicialmente densidades lineales. Al progresar con la hiperinsuflación, va a haber aplanamiento de los diafragmas
y densidades irregulares luego difusas se alternan con áreas de expansión. En casos severos hay densidad homogénea, los pulmones aparecen casi blancos en su totalidad. Aquí vemos la densidad lineal en un SAM leve, luego comienza a hiperinsuflarse los diafragmas aplanados, y en un SAM severo ya vemos los infiltrados algodonosos bilaterales característicos, ¿no? Y acá vemos ya zonas de escape aéreo, ¿no? Síndrome de escape neuromediastino, neumotórax, ¿no? El SAM leve hasta el SAM severo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Hasta en un 10%, no todo niño que nace con SAM y tiene dificultad respiratoria, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y la principal diagnóstico diferencial es la taquino transitoria del recién nacido. Por eso es importante vigilar la evolución y tomar una placa de tórax. La radiografía de tórax de la taquimia es bastante característica y es muy diferente de la de un niño con SAM moderado o severo. Hay que diferenciar de un periodo de adaptación. No todo niño que nace con lítico amniótico meconial y tiene distrés respiratorio va a tener un SAM. Hay después el periodo de adaptación, que es las primeras 2 horas, cursa con taquimia, frecuencia cardíaca elevada, no saturan como los niños que tienen varias horas de vida, y puede ser que 2 horas se haya resuelto todo y no haya sido un SAM, sino haya sido un simple periodo de adaptación. Niño que nace infectado también puede tener estrés respiratorio y no explicarse este distrés por la aspiración del líquido meconial. La hipertensión pulmonar persistente más es una complicación del SAM, y otros, edema pulmonar, neumotórax, hipovolemia y aspiración de sangre. Entonces, la prevención del recién nacido, entonces hay que hacer un manejo intraparto. Hay que prevenir la hipoxia fetal. ¿Cómo hacemos esto? Hay que hacer un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, ya sea periódica o continua. En embarazos con alto riesgo de hipoxemia fetal son los postérminos, los RCU y la preeclampsia. Estos recién nacidos tienen un alto riesgo de presentar líquido amniótico meconial y por lo tanto aspirarse. La vasoconstricción pulmonar entonces, por hipoxia, ocasiona hipercapnia, acidosis. La vasoconstricción pulmonar es resultado de la inflamación pulmonar. No debemos prolongar la gestación más allá de 41 semanas, ¿no? Es la prevención del parto posmaduro. Así como hacemos el monitoreo de las gestantes con preeclampsia, que tienen un feto RCU o pequeño porcentaje gestacional, también en aquellas gestantes que tienen gestación ya prolongándose, debemos pensar en inducir el parto, porque más allá de las 41 semanas se ha visto que está asociada al síndrome de aspiración meconial. Y se ha visto, lo que expliqué en las diapositivas iniciales, que una disminución en los partos de más de 41 semanas se ha visto reflejada esta disminución con una disminución de este síndrome. La amnioinfusión, que en algún estudio que mencioné había tenido relación con la disminución del SAM, no ha demostrado beneficio en reducir la morbilidad. No se recomienda actualmente y es nivel de evidencia 1. ¿Qué es la amnioinfusión? Para recordar, es la infusión del líquido, la instilación del líquido en la cavidad amniótica, ¿no? Pero no ha demostrado beneficio actualmente en reducir la morbilidad. No se recomienda y no está exenta de efectos adversos. Entonces, Fraser en este estudio no encontró diferencias en la incidencia de SAM ni en muertes perinatales. Es un estudio del 2005, un estudio randomizado, controlado, multinacional, en casi 2.000 mujeres en labor de parto. Entonces, en cuanto a los cuidados o el RCP neonatal, actualmente no se recomienda la succión intraparto entre el recién nacido con líquido amniótico meconial antes de la salida de hombros. Eso también ha cambiado. Hace algunos años se recomendaba succionar apenas el recién nacido, se protruía la cabeza, se aspiraba boca y nariz, pero actualmente no se recomienda, es nivel de evidencia 1. En un ensayo controlado también de más de 2.500 pacientes, no hubo diferencias en síndrome de aspiración meconial, en necesidad de ventilación mecánica, mortalidad, en la duración de la ventilación y en la estancia. Entonces, fue un estudio en más de 2.500 pacientes. Ese estudio controlado randomizado es el que ha dado pie para actualmente, en el último consenso, en el último RCP neonatal, no recomendar la succión de rutina en un recién nacido con líquido amniótico meconial. En la sala de partos, no se recomienda tampoco la succión endotraqueal en un recién nacido vigoroso. Entonces recordamos del tema de RCP recién nacido vigoroso o entono muscular, llanto fuerte, frecuencia cardíaca más de 100 por minuto. Este recién nacido que tiene estas características y que ha nacido con líquido amniótico teñido de meconio, no se recomienda la succión.
pero sí se recomienda la succión en aquel recién nacido que nace no vigoroso, y se recomienda la succión bajo la endoscopía directa y antes de realizar cualquier otra maniobra en el recién nacido. Entonces, el manejo de un recién nacido con líquido amniótico teñido de meconio es manejo en UCI, mantener la oxigenación y ventilación adecuadas, evitar que progrese a hipertensión pulmonar. Eso es básicamente, y si allá tiene una hipertensión pulmonar establecida, manejarla adecuadamente, agresivamente, para evitar que el recién nacido muera. Mantener una adecuada presión sanguínea, el uso de inotrópicos es posible, corrección de anormalidades metabólicas, hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, antibioterapia empírica. Recordemos, el meconio es un excelente caldo de cultivo para las infecciones sobreagregadas. Un ambiente térmico neutro y manipulación mínima. Recordemos evitar la hipertermia, si no tenemos hipotermia, en los recién nacidos que nacen con asfixia. Manipulación mínima. Esto en el contexto de un niño, del manejo de un niño con hipertensión pulmonar. En el manejo de un niño con hipertensión pulmonar, uno de los pilares básicos es la sedación, porque el recién nacido con hipertensión pulmonar hace crisis hipóxicas a raíz de esta patología. Entonces, en ellos los sedamos y los privamos de todos estímulos, de luces, de estímulos dolorosos, para hacer esto es una manipulación mínima y evitar que progrese la patología. En el manejo respiratorio, evitar hipercapnia, evitar la hipoxemia, evitar la acidosis. ¿Por qué? Porque contribuyen al desarrollo de hipertensión pulmonar persistente. Hay que mantener el PaPO2 entre 55 y 90. Hay que canalizar vasos umbilicales, vena para administración de medicamentos y arteria para muestreo de gases frecuente, ¿no? Siempre debemos mantener esta PO2 55 a 90, entre 55 y 90 milímetros de mercurio. Hay que monitorizar gases arteriales y presión sanguínea. El oxígeno, si bien es cierto, es una droga que tiene todos sus efectos adversos, en el oxígeno, en esta patología, es el mejor vasodilatador que hay. Entonces, si nosotros tenemos nos nace un recién nacido en nuestro centro de salud, donde solamente contamos con un balón de oxígeno, pero no contamos con aire, no importa. Eso es recién para evitar de que llegue una hipertensión pulmonar persistente, debemos brindarle FiO2 100%. Esto va a ser de gran ayuda para evitar que progrese esta patología, porque el oxígeno es el mejor vasodilatador y justamente lo que nosotros queremos es que no haya vasoconstricción de los vasos pulmonares. Entonces, estos recién nacidos, cuando tienen síndrome de aspiración moderada, severa, generalmente terminan en ventilación mecánica. Comenzamos con la ventilación mecánica convencional. Esto cuando el CPAP ha fallado y cuando el FiO2 es más de 50%. Hay que tener mucho cuidado con el CPAP, porque estos niños de por sí, como explicábamos, tienen hiperinsuflación. El CPAP puede provocar en ellos más hiperinsuflación y por ende estos síndromes de escape aéreo. El 30% de todos los niños con SAM requieren ventilación mecánica. Entonces, nuevamente, el PO2 entre 55 y 90 y el PCO2 entre 50 y 55. Entonces, evitar hipercapnia, evitar hipoxia, evitar acidosis y con eso estaremos evitando que progrese la hipertensión pulmonar. Entonces, la ventilación mecánica hay que tener algunas cosas para recordar. Debemos tener un adecuado tiempo expiratorio, evitar que haga el recién nacido un autopip, evitar que haga atrapamiento aéreo agregado. Empezar con ventilación sincronizada. Si se requieren altas presiones o FiO2 y hay riesgo de escape aéreo, hay que usar ventilación de alta frecuencia. Esto en nuestros medios sí lo tenemos, ¿no? O sea, es una ventilación de alta frecuencia, es una ventilación en la cual con presiones bajas logramos una adecuada ventilación en el recién nacido. Y justamente una de las indicaciones es en síndromes de escape aéreos. Y podemos incluso iniciarlas desde un inicio, sin comenzar con una sincronizada, en este tipo de patologías. El BAFO, o sea, la ventilación de alta frecuencia, reduce la necesidad de oxigenación de membrana extracorpórea y disminuye la incidencia de escape aéreo, ¿no? Entonces, comenzamos con ventilación mecánica convencional. Si falla, procedemos a la ventilación de alta frecuencia. Entonces, uno de los pilares del manejo de un niño con SAM es la sedación. Podemos usar morfina, podemos usar fentanilo, ¿no? A las dosis que ahí aparecen en la diapositiva. Los niños con hipertensión pulmonar debemos alejarlos de todo tipo de estímulo, evitar que hagan crisis hipóxicas, porque en una de esas crisis hipóxicas finalmente pueden hacer un paro cardíaco que no responde a maniobras de reanimación y morirse. El apoyo circulatorio hay que mantener un suficiente volumen intravascular.
hay que mantener una hemoglobina más de 15. Eso significa que un hematocrito 35%, que no ameritaría transfundir en un recién nacido con otras patologías, en esta patología sí, ¿no? Sí hay que poner una hemoglobina más de 15 y lograr un suficiente volumen intravascular. Terapia de fluidos, podemos usar dopamina, dobutamina como drogas vasoactivas. Entonces, el recién nacido con SAM, recordemos, el SAM es un excelente caldo de cultivo. Entonces, hay que tener una terapia empírica de acuerdo a este grupo etario. Empezamos generalmente con la ampicilina para cubrir la histeria y aminoglucósidos, gentamicina o amicacina para cubrir estos gran negativos. Haz el resultado de los exámenes o marcadores de infección y hasta el resultado de hemocultivos. ¿Corticosteroides en SAM? No hay ninguna evidencia de su efectividad. ¿Es surfactante? Esto en las guías clínicas de nuestro hospital, esto está establecido como pauta en el protocolo, ¿no? Aplicamos el doble de la dosis que damos para recién nacidos prematuros con enfermedad de membrana hialina y se puede dar hasta cada 6 horas. ¿Qué ha mejorado? ¿Qué dice la evidencia respecto al surfactante? Finlay en el 96 demostró que mejora la oxigenación, reduce la incidencia de escape aéreo, la severidad de la morbilidad pulmonar, reduce la necesidad de ECMO y la duración de la hospitalización. A pesar que hay otros estudios que no tienen los mismos resultados convincentes y al contrario son resultados algo contradictorios a estos, se sigue administrando en algunos centros el surfactante pulmonar. Entonces, en un metaanálisis de 4 ensayos, más de 300 pacientes, se encontró que no hubo diferencia en la mortalidad comparada con el placebo, pero redujo la necesidad de ECMO. Entonces, basados en esto, sobre todo en nosotros que no tenemos ECMO, muchas veces no tenemos la ventilación de alta frecuencia, tenemos que usar todo lo que tengamos a la mano, a pesar de que nos diga de que no hay diferencia en la mortalidad comparada con placebo. Si ya nos dice que está reduciendo la necesidad de ECMO, debemos tener siempre en mente usar el surfactante en un niño con SAM severo que no está yendo bien. Se ve acá que no redujo el riesgo de neumotórax, el enfisema intersticial, la enfermedad crónica pulmonar, la pérdida de aire, duración de la ventilación mecánica o hemorragia, pero redujo la necesidad de ECMO. Recordemos, aún en nuestro medio no tenemos ECMO, no tenemos óxido nítrico, que eso también es una droga vasodilatadora. Por lo tanto, si no usamos todo lo que tenemos al alcance, el niño finalmente va a fallecer como pasa siempre en la mayoría de las veces. No administrar de rutina, en casos de SAM leve, no se nos va a ocurrir administrar surfactante, ¿no? Pero en casos moderados, severos, que tienen cada vez más progresan mal y que requieren más IO2, más presión inspiratoria, están a un paso de la ventilación de alta frecuencia, debemos usar el surfactante. La dosis es de 150 miligramos por kilo, se puede dar hasta cada 6 horas y es una dosis superior a la que se usa en recién nacidos prematuros con enfermedad de membrana hialina. Este es un trabajo en el cual habla sobre lavado pulmonar con surfactante diluido, en el cual se lava los pulmones así literalmente en alicuotas de 2 alicuotas de 15 mililitros por kilo. ¿Qué es esto? ¿Qué conclusiones tuvo este trabajo? Esta investigación es en base al lavado pulmonar. El lavado pulmonar con surfactante diluido no altera la duración de la terapia respiratoria, pero, lo que les decía, puede reducir la mortalidad, especialmente en unidades que no ofrecen ECMO. Tendría que decir que, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo no usamos esta técnica, este procedimiento, pero habría que comenzar a tener como una opción terapéutica más para evitar que el recién nacido fallezca. Sobre todo que nosotros no tenemos la oxigenación de membrana extracorpórea. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. ¿Ya? Recuerden, el oxígeno es la droga que nosotros tenemos más al alcance y también es la droga más vasodilatadora que existe. La hipertensión pulmonar persistente es un potente vasodilatador selectivo. Se inicia con dosis de 20 partes por millón y hay que monitorizar la producción de metahemoglobina y dióxido de nitrógeno. Hay que hacer también una ecocardiografía seriada cuando se usa el óxido nítrico. Se mantiene por cerca de 6 días con dosis baja y luego se retira gradualmente. Entonces, ¿para qué se usa el óxido nítrico? Para vasodilatar. Entonces, recuerden, en la hipertensión pulmonar persistente los vasos están muy constreñidos, entonces hay que resolver esto. Una de las dudas que tenemos es el óxido nítrico. La combinación de bafo y óxido nítrico puede ser más exitosa que los tratamientos aislados.
El sildenafilo y la milrinona son inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y 3 respectivamente. Entonces el sildenafilo ya ha sido aprobado por la FDA para hipertensión pulmonar en adultos. Aunque hay datos limitados en neonatos, en el 2006, Vaquero, este investigador, demostró que mejoró el índice de oxigenación. Vuelvo a repetir, así como el surfactante, nosotros como no tenemos ECMO, a veces no tenemos ventilación de alta frecuencia, el uso del sildenafilo, por lo menos vía oral, no está del todo descartado. La dosis es de 0,3 a 1 miligramo por kilo cada 6 horas. Les contaré que nosotros en nuestra experiencia lo que usamos es sildenafilo vía oral y usamos surfactante. Aunque la evidencia diga de que aún no se debe recomendar en neonatos o que los datos son limitados. El ECMO, ¿qué es el ECMO? Que es lo que permanentemente he mencionado en la exposición y es lo que no contamos en nuestro medio aún. Ciertamente requiere un entrenamiento muy especializado, no se encuentra en todos los centros de UCI, de neo, de todo el mundo. ¿Y quiénes lo deben usar? Infantes que no responden a ventilación mecánica, ni a surfactante, ni a óxido nítrico, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos hasta acá. No tenemos esto, pero estos recién nacidos que no responden a este tipo de terapias deben entrar a ECMO. Provee un soporte cardiopulmonar hasta la resolución del proceso pulmonar subyacente. Esta es la máquina de ECMO, es básicamente una explicación simple. Entre comillas, dejamos descansar al pulmón hasta que la inflamación desaparezca. Y esta máquina de ECMO hace las veces de los pulmones. Entonces, de aquí la sangre poco oxigenada va a entrar y se va a oxigenar y va a regresar al corazón para través de la arteria aorta irrigar a todo el cuerpo del recién nacido. Esta terapia con tecnología muy alta son las que aún no contamos en nuestro medio, requiere preparación de cirujanos cardiovasculares, de personal de neonatología altamente entrenado y una unidad especial donde aplicarlo. Incrementa la sobrevida de 80 a 94% y tiene criterios de ingreso. Uno de los importantes son que el niño no tenga hemorragia intracraneal, porque este circuito puede consumir factores de coagulación y puede producir coagulopatías en el recién nacido que lo está recibiendo. Miren, de 80 a 94%, ¿no? Finalmente nosotros porque no tenemos ECMO en nuestra localidad, los pacientes que no responden a ventilación mecánica, a surfactante, se nos mueren lamentablemente. Entonces, en resumen, en un recién nacido con síndrome de aspiración meconial, habría que decir de que hay que evitar que haga una hipertensión pulmonar persistente, porque esta genera una alta mortalidad, ¿no? Recuerden, el mejor vasodilatador que existe y que contamos a la mano es el oxígeno. Si en nuestro centro de salud no tenemos lamentablemente el nacimiento de un recién nacido asfixiado, lo primero que debemos hacer es, antes de transferirlo, como mencionaba en la exposición anterior, es estabilizarlo. Entonces, el hecho de mandarlo solamente con ventilación a presión positiva y no haberlo intubado y no darle una ventilación a presión positiva como corresponde y no brindarle FiO2 altos, va en el transcurso de las horas que llega al hospital de apoyo, el niño ya llega con una hipertensión pulmonar establecida y finalmente es muy posible que fallezca, ¿no? Entonces la foto del equipo de ECMO, es el equipo, un equipo muy complejo que ojalá algún día lo podamos tener en nuestra localidad. Bueno, eso es todo, gracias.